El primer entrevistado en esta noche es el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Manuel Jang, que está con nosotros aquí en los estudios de Cosmovisión. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por traerme a la entrevista. Doctor, si mis cálculos no me fallan, más de 50 años de trabajo en el Poder Judicial, toda una vida al servicio de la justicia en la provincia. ¿Cree usted que le quedó algo en el tintero por hacer? Porque ha vivido muchísimas transformaciones dentro de lo que tiene que ver con la justicia en la provincia. Y siempre hay algo. En este momento yo creo que hay que cambiar algunas cuestiones relativas a los códigos procesales que de alguna manera están bastante antiguos. Por ejemplo, en la parte penal ya se hace la investigación por parte del agente fiscal con la policía y luego recién se pasa al juicio, Claro. que hacen un tribunal de 3 jueces. Por ahora nosotros tenemos un juez de instrucción, que ya en muchos lugares del país ya se está dejando de lado para hacer la investigación por parte del agente fiscal. Un poco siguiendo más la línea de los norteamericanos, ¿no? Claro. Que usan ese sistema. Usted lo habrá visto en las películas. Lo vemos en la serie, sí, totalmente, claro. En la serie. El norteamericano, el que trabaja con la policía directamente es el agente fiscal. Aunque ellos tienen una gran variedad porque además no solo los códigos procesales, sino también los códigos de fondo son de cada estado. Claro. Como si acá cada provincia tuviera un código penal. Claro. Acá hay diferencia. O sea, acá tenemos un Código Procesal Penal de la Nación. Claro que es el que rige. ese se utiliza por parte de la autoridad federal en aquellos casos en que tiene que intervenir. Claro. ¿No es cierto? El caso clásico es el contrabando, que es un delito federal. Entonces interviene la justicia federal, lo mismo con delitos que tienen que ver internamente con organismos federales como el Ejército, Gendarmería, la Prefectura. Claro. Son organismos nacionales que cumplen tareas nacionales y en consecuencia los problemas que puede haber internamente se deben solucionar en la justicia federal. ¿Y cómo era, doctor, el Poder Judicial a fines de los 60, durante los 70, cuando usted recién ingresaba al Poder Judicial? Y bueno, era un poder sumamente frente a la flamante chico. dependencia judicial ubicada Cuando en calle yo Silvio entré, Ayala, entre Avenida San Martín y había, Alicia de Lebrón. La ceremonia estuvo presidida por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, los ministros penales. Ariel Gustavo Coli, Eduardo Manuel Ján, y el para procurador toda la general Sergio provincia, López. y estábamos Asistieron jueces y juezas de paz y Así delegados que un vecinales de hecho localidades situadas en que ese sector de la ocurría, el provincia, ingeniero magistrados, Juárez, funcionarios y empleados judiciales, nosotros facilitadores llegaba el judiciales, expediente el al intendente del mes. pueblo, Ramiro Figueredo, pero no concejales, podíamos tomar funcionarios policiales, contacto ni autoridades educativas y vecinos del lugar. En el ni inicio tener del acto se noticia entonaron las de ese estrofas de los hecho, himnos porque Nacional y Marcha era Formosa,
Luego formuló el discurso inaugural el doctor Allucin y Claro. posteriormente Además, se realizó el tradicional corte de cintas en la asfalto puerta de se ingreso terminaba al en edificio. Guaycolé. Después Claro, se descubrió una claro. placa Lo único que te recordatoria en el podía sector de llevar y acceso de la traer flamante delegación vecinal, sin la que problema estaba era a el cargo de Numidia ferrocarril, Antonia pero Monjes. demoraba En su también. discurso, el doctor Allucin Seguro. Era afirmó: espectacular. Muchísimas gracias a todo el pueblo, a toda la Ahora, comunidad, ¿cómo a todos los fue que de alguna manera ver u la otra pusimos su transformación no granito solo de la arena para que provincia hoy, en materia de infraestructura vial que en usted este día, menciona? Porque ahora el asfalto podamos llega hasta la línea Barilari, festejar porque que tenemos se extiende diferentes el circunscripciones brazo de la judiciales justicia donde vemos hasta el esta crecimiento de los comunidad. juzgados. Si bien Siempre falta mucho bregamos todavía, pero por garantizar el obviamente acceso a comparando justicia. con lo que era el 60, Eso la década del significa 60 al que 70, se avanzó allá muchísimo en materia de infraestructura judicial. No, sí, indudablemente se crearon la segunda y la tercera, Clorinda y Lomitas, Ajá, como sí. base, digamos. Indudablemente eso trajo otra manera y otra forma de ver, porque nosotros estábamos prácticamente acá al lado, ocurría un hecho a 200, 300 kilómetros, no, si era importante, no se podía ir, no se podía hacer intervención. Claro. Vivíamos comunicándonos con la policía, Con radiogramas. con radiogramas y Claro. cosas y nada más, pero a veces la policía también necesitaba el apoyo de la justicia, pero no había juez, no había nada cerca, ¿no? De manera que la introducción de la segunda circunscripción con sede en Clorinda y la tercera en Lomitas trajo por lo menos que el Poder Judicial se acercara un poquito más a la gente, Claro. al pueblo, Claro. al interior de la provincia, El acceso a la justicia del ciudadano, ¿no? del ciudadano, ¿no? Totalmente. Después se fueron creando más jueces de paz, Ujú. que parezca o no los jueces de paz, muchos no los tienen en cuenta, pero cumplen una función bastante destacada y buena, porque la gente por lo menos puede ir a hablar con alguien que lo asesora, le dice lo que tiene que hacer. Lo orienta en los pasos judiciales, ¿no? Claro, y a veces hay conflictos que a lo mejor Se pueden lo mediar. solucionan ahí. Se pueden mediar. Se pueden mediar y se soluciona. Porque a veces lo que la gente quiere Es que la es que lo escuchen. escuche, Sí. que quiere hablar, quiere contar. Y si usted tiene un buen juez de paz que conoce el ambiente y todo, puede lograr muy buenos resultados. Ahora, a lo largo de su carrera, en estos más de 50 años dentro del Poder Judicial, ¿hubo alguna causa, algún proceso que haya sido bisagra, que haya marcado su carrera, que le venga a la mente? No, creo que no. ¿No? Yo traté de ser más o menos equidistante con los problemas. Hubo algunos más graves, otros no tanto, pero traté de mantener una equidistancia porque creo que esa es la función del juez, ser equidistante. Claro. No dejarse llevar por ninguna de las partes que están en juego. Ahora, Entonces, ahora también hay, por ejemplo, en causas actuales, como tiene que ver con esta gran movida contra los femicidios, por ejemplo, hay una gran presión social por el esclarecimiento de este tipo de hechos, por condenas ejemplificadoras para aquellas personas que cometen este tipo de delitos. ¿Se puede Mire. lo sentimental, el sentimiento del juez también juega o solamente están las pruebas? Y hay que tener uno a veces siente el caso, Claro. pero hay que tener la suficiente personalidad para
un poco sacarlo de ese coso, de esa cosa popular y aplicar el derecho, porque si no se aplica el derecho y los jueces hacen lo que quieren o lo que más les gusta, estamos perdidos. Totalmente, totalmente. Eso, porque no sabemos la reacción. No se olvide que cada juez tuvo una familia, tuvo amigos. Todo eso va influenciando en la personalidad de cada uno. claro. Entonces no es tan fácil creer que la personalidad es como un sobre todo que uno se saca y lo cuelga. Claro. No, Va con uno. Entonces, a veces hay que yo he tenido que pararme a pensar y decir, no, esto, lo voy a tratar. Es decir, porque si perdemos totalmente nuestra capacidad de ver la cosa de una manera más específica respecto al derecho, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el derecho. Por eso a mí no me gustan las manifestaciones o eso que se hacen, porque o esas cosas apenas ocurrida el hecho, y bueno, hay que hacer un proceso, hay que llamar testigos, hay que tener peritos, en fin, es bastante complicado. Claro. Y a veces no da para lo que la gente piensa. A veces lo que pide la gente es la celeridad, ¿no? Pero Y el sí, proceso pero no es judicial, tan fácil. claro, el proceso judicial lleva su tiempo. Lleva su tiempo, por supuesto. Si mal no recuerdo, hubo un momento político en la Argentina y en Formosa bastante complicado allá por el 99, con esa disputa interna que había dentro del Partido Justicialista. ¿Cómo fue estar dentro del Poder Judicial en ese momento? No, porque no tuvo mayor repercusión en el Poder Judicial. Esa disputa entre el que era gobernador en ese momento, Vicente Joga, y el actual gobernador. Perfectamente, pero no, en nosotros creo que no tuvo una injerencia, quedó aparte. Se pudo trabajar. Sí. Hubo un par de cosas. Yo en ese momento no estaba todavía en el superior. No, todavía pero el Poder Judicial creo que sortió bastante bien y no se dejó arrastrar por la interna política. Por la interna política. Eso es importante. Entonces, una vez que pasó medio todo, fue más bien una lucha política que es lógica, porque la política de alguna manera también es eso, es una lucha política, así que no hay que asombrarse tanto como algunos a veces se asombran, y la política es, o tiene esa cosa, es confrontativa. Y es sumamente necesaria, ¿no? También porque con las políticas públicas se da respuesta a la necesidad de la gente. Sí, se tienen que discutir. Claro. Es lógica la pelea, la cosa, las diferencias entre los candidatos, en fin, tanto entre los partidos como dentro de los partidos. Pero hubo estrategias políticas que quisieron judicializar las cuestiones a lo largo del... Sí, pero no sé, al final no se hicieron judiciales del todo. Y la cosa pasó. Así que yo creo que después, más allá de todo, quedó una especie de calma, digamos. Después de la tormenta.
las olas se aplacaron. Ajá. Y yo, por lo menos, yo dentro del Poder Judicial no las sentí tanto. Fue un problema más que nada del Superior Tribunal. Claro, en su momento. Los jueces de abajo prácticamente no tuvimos participación en ese. Siguieron cumpliendo con cuestión. sus funciones. Nosotros seguimos con nuestro expediente, nuestras cosas, así que no. Pero bueno, después la cuestión amainó y hubo fallos federales y ya la cosa se estabilizó. Doctor, y si vamos un poquito más atrás, ¿cómo fue ser empleado judicial, abogado, durante esa época tan oscura de la dictadura militar? Me imagino que habrá sido bastante complicado, ¿no? Sí, no tanto. Porque la justicia provincial lo que tuvo fue que sufrimos bastante, fue la detención de algunos magistrados y empleados. Sí. Pero en general no tanto, porque en la labor no era tanto, porque la cuestión que importaba más era la parte federal. Claro. Es decir, nosotros no teníamos presos políticos ni nada, así que la cuestión. Pero hubo como trabajadores del Poder Judicial, ¿se trabajaba con cierto miedo, con cierto temor, teniendo en cuenta la situación que se vivía por la dictadura, doctor? No, yo creo que no. Yo me fui en ese momento, presenté la renuncia. Optó por irse. Sí, me pidieron la renuncia y la puse. ¿Y después cómo fue? Cuando se recuperó la democracia, ¿cómo fue volver? No, yo volví antes. ¿Antes? Me llamaron. ¿Lo llamaron después? Sí. Fue una cosa curiosa. ¿Qué pasó? Y me parece que no tenían gente y había que empezar con los juicios orales. Yo era uno de los que había trabajado en el código y eso, y bueno, necesitaban gente y me llamaron. Y a partir de ahí, su retorno al Poder Judicial. Sí, yo seguí después. Me confirmaron en la época, en la primera época, me confirmaron y seguí trabajando. Pero nuestro poder no tenía muchas cuestiones políticas que resolver. No había prácticamente. Claro. Así que no pasábamos como desapercibidos. Pero de todas maneras tratamos de hacer lo que se podía, ¿no? ¿Y usted tuvo algún colega, algún compañero en ese marco de los desaparecidos, alguien que le haya tocado de cerca? Desaparecido no, pero detenido sí. Detenido sí. Sí. Pero recuperó la libertad, pudo. Sí, después de un cierto largo tiempo recuperaron la libertad. Dos conocidos, uno sobre todo era, y hoy lo es, muy amigo mío. Pero hubo algunos otros casos en el Poder Judicial de empleados, y hubo un par de empleados que no aparecieron nunca. Pedro No Morales sé si es uno, ¿no? Morel. Morel. Pedro Morel. Sí, sí. Pedro Morel. Sí.
Hay una línea interna dentro de un gremio que lleva ese nombre, ¿no? La Pedro Morel. Sí, Sí. sí. Él desapareció, nunca más se supo de él. Y creo que la mujer también. Pero, como le digo, fueron problemas que nunca estuvieron fuera de nuestro índice, Claro. de nuestra manera de actuar o cosas, así que no supimos nada. Lo único, como le digo, 2 magistrados que estuvieron detenidos y algunos empleados que también estuvieron detenidos en esa época. Y hoy corren otros tiempos, ¿no? Son completamente distintos a aquel momento en el que usted ingresaba al Poder Judicial en el 67, y de hacer juicios debajo de un árbol en el interior cuando tenían que ir. Ahora tenemos audiencias por Zoom durante la pandemia, la oralidad, muchísimos cambios. Tenemos el furor de las redes sociales, la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted que puede llegar a ser la justicia en este siglo XXI? Yo creo que los juicios deben hacerse popularmente. Eso quiere decir primero, para el que está enjuiciado, vea a los 3 jueces que lo van a titular juzgar, de la Corte Provincial, vea Guillermo al fiscal Horacio y vea a Alucín, su y defensor. los ministros Ariel Gustavo Coll, Los Eduardo Manuel familiares Luján y Marcos Bruno Quinteros. controlen En el inicio de la y ceremonia, la gente secretaria del pueblo pueda ir a pegar una mirada y escuchada y ver lo que pasa en los juicios. Una de las grandes satisfacciones que yo he tenido junto con otros amigos es que íbamos al interior, hacíamos los juicios y veíamos ahí mismo en el pueblo donde habían ocurrido, o algunos en la campaña cercana, pero estaban los parientes, estaban los amigos, estaba la gente del pueblo que por curiosidad iba a ver a los jueces actuar. Yo creo que eso es inmejorable y no se puede suplantar por ningún detalle técnico, aunque otros opinen de otra manera. Yo creo que los jueces deben estar ahí poniendo la cara frente a la persona acusada, frente a los parientes y frente a los parientes a veces del muerto, en el caso de los homicidios, que iban, todos los parientes del pueblo iban a ver el juicio. Yo creo que eso no se puede tapar con detalles técnicos o lo que me digan. No, es mejor que el streaming, que esto, que lo hacemos, que va por radio. No, el juicio es el juicio verdadero, es el que se hace adelante de todo el pueblo. Tiene que ser, salvo ciertas cuestiones muy particulares, delitos contra menores, el juicio tiene que ser hecho para que cualquier ciudadano pueda entrar y mirar qué es lo que pasa y controlar a los jueces. Ahora, ¿el juicio por jurado, se puede avanzar a eso también, doctor? Sí. ¿Es un requerimiento? ¿Puede llegar a pasar? Y allá hay provincias que lo tienen. Claro, como Formosa todavía no, por eso le preguntaba. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Algunos le van a decir, no, porque la gente... Mire, la responsabilidad que toma la gente cuando tiene que hacer eso es realmente importante. Y a veces pueden ocurrir cosas
que por cansancio los jueces, bueno, vamos a hacer esto. Pero no es tan así. Hay una película importante que se llamaba Sala de Jurado. Está basada en una obra teatral de un conocido autor norteamericano, donde también actuaba Henry Fonda, que hacía alguien que finalmente lograba que se mirara y que se lo absolviera a una persona que en realidad no había cometido el delito. Pero más allá de las críticas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, sigue siendo, yo creo, favorable que la gente participe de la justicia. Que se involucre, el juicio del jurado. Claro. Y los norteamericanos están muy contentos con eso. Con ese sistema. Les ha ido bastante bien. Yo estuve presenciando juicios y después estuve en una charla que hicieron con jueces argentinos, 3 magistrados norteamericanos. Uno de ellos era un ecuatoriano nacionalizado. Uh-huh. Y bueno, y yo quedé de acuerdo con todo lo que dijeron sobre el sistema y las ventajas del sistema. Yo creo en el juicio de jurados. Ahora, ya se jubiló, ¿no? Sí. Comienza una nueva etapa de su vida, pero su corazón sigue estando en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que espera para la justicia de Formosa? ¿Qué es lo que espera puedan brindarle a la justicia a aquellos colegas, a aquellos trabajadores judiciales que aún están en actividad, doctor? Y esperar que logren el cambio hacia un proceso hecho por el sumario que lo hagan los fiscales y que después intervengan los jueces. Y en ciertos casos se haga como en otras provincias, se ponga el juicio de jurados. Y mejorar también, incluso se podría poner en la parte civil, aunque esto que yo diga parecerá una demasía, pero se podrían hacer juicios de jurados, como se hacen en otros países del mundo. Claro. Yo he visto juicios de jurados en España. Es decir, hay muchos países del mundo que tienen este sistema, y no se vinieron abajo. Eso de que tiene que ser tan técnico, no es tan técnico. Además de la técnica de que supone interpretar las leyes, está la cuestión popular, lo que piensa el pueblo. Eso es normal que en toda democracia haya juicio de jurados, pero bueno, tiene sus detractores. Claro, como dicen, la mitad de la biblioteca está a favor y la otra mitad está en contra. No sé si llegaría tanto. Yo creo que es un problema más de comodidad que otra cosa. O que los jueces sienten que le están quitando una especie de poder que tienen. Claro, entiendo. Y, doctor, ¿qué mensaje le cabría brindar justamente a aquellos colegas suyos, a aquellos que hoy siguen en actividad y tienen esta tamaña responsabilidad de acercar la justicia al ciudadano? Y es difícil decirle a otro, pero bueno, que miren con mucho cuidado todos los juicios. Porque el juicio
no es el acusador y el acusado en lo penal, ni son las partes litigantes, como se dice, en otra fase civil o laboral o penal. Lo que hay detrás son personas. Y eso es. Entonces, nosotros, por ejemplo, ponemos, en vez de decir el sometido a proceso, el encartado, por ejemplo, claro. ¿no es cierto? Entonces parece que queda bien, que es algo que nos hace más técnicos, pero no, la justicia tiene que ser entendida con el pueblo, por el pueblo, porque la justicia es para el pueblo. Es un acto de gobierno. Claro. Entonces el pueblo tiene que saber lo que dice la justicia. Pero Formosa sentó precedente con fallos accesibles para el entendimiento de la justiciable, con fallos con perspectiva de género que son utilizados también como precedente en otros juzgados, en otras latitudes del país, y eso es importante porque habla de la preparación y del rol humanizado que tienen los jueces también. Bueno, la cuestión es esa. Que los jueces, además de tener preparación jurídica, tengan una preparación, digamos, sociológica y sepan comprender al pueblo y qué es lo que pasó, conociendo un poco la mentalidad de las personas, la mentalidad del hombre que está acusado, del testigo, del otro. En fin, tratar de, a veces hay que expurgar un poquito de palabras hermosas y palabras técnicas y volver a las leyes de las 7 partidas de los españoles. No, tratemos de hacer un juicio y una resolución de ese juicio con palabras que sean palabras que entienda más o menos el común de la gente. Claro, claro. Que la gente que pueda entender por qué se le dio a este tanta pena o por qué se le dio a este razón en no desalojarlo o por qué hay que pagarle a tal otro tanto dinero porque trabajó horas extras. Es decir, se están resolviendo cuestiones cotidianas, cuestiones propias del pueblo, de la gente común. Entonces un poco hay que expurgar eso de toda esa palabreja que a veces la gente no la entiende y que muchos la usan para creer que van a creer que cómo sabe Claro, fulano, claro. Porque habla difícil. ¿Cómo saben? Claro. Hablan difícil. No, la resolución judicial tiene que ser una resolución que más o menos la entiendan todos y sobre todo los que están involucrados en eso. Doctor, ¿y ahora qué planea? Porque ha dejado más de 50 años de su vida en el Poder Judicial, ahora se ha jubilado. ¿Qué va a hacer? Y en principio estoy releyendo mi biblioteca, algunos libros que hacía años no miraba. Por falta de tiempo, ¿no? No, sí, los terminaba y bueno, ya los dejaba, qué sé yo. Las novelas de Soriano, claro, las de Fontana Rosa, que los cuento, que como yo jugué mucho fútbol, me gustan los cuentos del Rosarino, que murió lamentablemente, pero algunos me llegan de cerca,
pues son situaciones que viví en su juventud. En la cancha, en mi Claro. juventud. ¿Y ahora como abuelo? Como abuelo, no. He tratado de no ser un abuelo tan tradicional. No le doy consejo a mis nietos. Ah, ¿no? Estoy muy lejos, además. Mi vida de niñez y adolescencia ya no existe nada. Claro, claro. Y está lejísimo. Me parece que está en otro siglo. Sí, de verdad está en otro siglo. Ya pasó. Y no, trato de no decirles mucho. ¿No? Trato de no darle demasiado consejo. Mi nieto juega muy bien al fútbol, pero yo no le digo nada. Y a veces le digo al padre, no le diga, déjalo que aprenda solo. Un chico recién a los 15 años tiene que empezar a pensar más en esas cosas de tácticas o corridas. Es disfrutar el momento. Cuando es más claro. chico tiene que Disfrutar. aprender a dominar la pelota. Claro. Eso es fundamental. Doctor, la verdad que ha sido un placer enorme que haya podido estar con nosotros aquí en Cuarto Oscuro y no solo hacernos este viaje en el tiempo de lo que era el Poder Judicial allá por los finales de 60, 70 y de cómo ha evolucionado el trabajo del Poder Judicial en la provincia, pasando, como decíamos, ¿no? de hacer un juicio debajo de un árbol a las audiencias por Zoom durante la pandemia y todo lo que es hoy y los proyectos para el futuro. Sí, la leyenda de hacer el juicio abajo del árbol. Ajá. Yo soy uno de los culpables. ¿Ah, sí? Fue un juicio que fuimos a hacer al oeste. Y bueno, lo hicimos en un boliche. Taparon todas las bebidas con una tela negra. Ajá. Hicimos el juicio. Después del juicio, los jueces se tienen que reunir a deliberar claro. y decir qué sentencia van a hacer. Pero como queríamos devolverle al dueño del boliche que gentilmente había prestado su espacio para el juicio, sí. Ya salimos y nos reunimos abajo de un árbol que estaba en un patio grande que había, a dictar la sentencia. Es decir, y entonces ahí quedó. Y ahí llegó ese mito de la sentencia. Debajo de un árbol. Porque después una periodista de Buenos Aires que vino y escuchó el rumor y nos preguntó y lo publicó en un diario de Buenos Aires. Ese fue el asunto del juicio. En realidad el debate lo hicimos debajo ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿Lo recuerda? A ver, 92 por ahí más o menos. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta historia. Y bueno, era un hecho muy casi folclórico, digamos, aunque algunos piensen que no era tan folclórico, porque era un tipo que había acuchillado a dos, había matado a dos. Claro. Pero atienda esto, si tiene tiempo. Sí, por favor, cuente. Vivía en el campo, en el medio del monte. Ahí tenía un ranchito, vivía con su familia. Sí. Se queda sin azúcar. Ajá. Ir al pueblo, que era Ingeniero Juárez, claro. O a otro un poco más cerca que había. Le costaba mucho. Entonces salió a buscar miel para endulzar. Panales, digamos. Claro.
Y estando en medio del monte, se encuentra con dos personas que eran sus enemigos porque se acusaban de robarse Hacienda. un ternero. Y bueno, lo atacan y él, muy diestro, con el cuchillo, lo mata a los dos. Y entonces tuvo que ser juzgado. Y fue juzgado, como le digo, en esas circunstancias. Y ahí surgió el tema del juicio debajo de un árbol. Claro, el que en realidad, como le digo, fue el debate, claro, el debate debajo del árbol. Nos reunimos entre los jueces a discutir qué sentencia íbamos a dictar. Ahora tiene que escribir un libro, entonces, que doctor. tuvimos bastante tiempo. Ahora, doctor, tiene que escribir un libro con su historia. ¿Lo absolvieron? Y sí, fue en defensa propia. Legítima defensa. Claro, fue en defensa propia. Fue en defensa propia. Muchísimas gracias, doctor. Y esperemos que tenga tiempo y ganas como para escribir todas estas anécdotas. Sí, después, es lo que me ¿no? dicen muchos amigos. Sí, tiene que Así escribir. Que voy a tratar. Está. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. De la que verdad. Me hayan escuchado. Y feliz día del abogado. Bueno, doctor. muchísimas gracias. Y feliz día para todos los abogados. Los que conozco y los que no conozco. Sí, porque hay muchísimos nuevos. Sí, sí. Gente, la verdad que nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de haber podido presentarles, ¿no?, esta historia de vida del doctor Eduardo Manuel Jang. Más de 50 años de trayectoria dentro del Poder Judicial, con toda esta sapiencia, con todas estas anécdotas y planteando esto, ¿no? Todo el proceso de crecimiento que tuvo el Poder Judicial desde que él recuerda en su ingreso allá por el 67 al Poder Judicial hasta hoy. Y cuánto más sugiere debe seguir cambiando para que la justicia esté más cerca del ciudadano, hacer accesible el acceso a la justicia para cada uno de nosotros, un poder judicial próximo y la importancia, destaca él, del rol que tienen los juzgados de paz, porque son mediadores, porque están siempre a la escucha y son el primer lugar de contacto de la justiciable, de ustedes, de nosotros, con la justicia provincial. Vamos a hacer una breve pausa y en un ratito seguimos aquí en Cuarto Oscuro, Decisiones y Consecuencias.